hasta hoy se los admito. Ya a partir de esta sesión, pues vamos a empezar a ver algunas descripciones que obviamente pues ya deben de estar contenidas en lo que me enviaron. Entonces, vamos a empezar a ver ese tratamiento. El tratamiento del tema de hoy va a ser las representaciones de las formas discretas en tiempo, que finalmente, ¿verdad? Comentamos, vamos a revisar 5, anteriormente lo comentamos, la de secuencia o en enunciación, la forma tabular, la forma funcional, la forma recursiva y la forma general. Al menos avanzaremos hasta la mitad, ¿verdad? Pero como les comento, hasta el día de hoy recibí, porque ya son las horas de la sesión, sus trabajos a ese respecto. Básicamente vamos a retomar el elemento inicialmente de lo que es las funciones, ¿verdad? Aquí ya estoy compartiendo con ustedes. Ah, no, perdón, todavía no. Está acá. Está. Esta imagen, ¿verdad? Que como les he comentado, se las voy a enviar más en el siguiente. Ya llegará el momento en que empecemos a enviar el material antes de la sesión para que lo revisadita y puedan interactuar pues, lo más real posible. Ya este material, repito, lo vamos a hacer llegar a ustedes ahorita de manera posterior, pero en algún momento en las sesiones vamos a estar dando el material, repito, como en la primera sesión. No son apuntes, son notas que yo hubiese utilizado, hubiese proyectado en la sesión presencial. O sea, regularmente yo utilizo el pizarrón en las sesiones presenciales para explicarlo. Entonces, con esta condición, pues ahora ya lo tengo previsto, lo manejé en este material y al final de cuentas, pues de alguna manera siguen siendo notas. Recuerden que los apuntes están en los libros que espero ya hayan elegido y se hayan puesto a buscar el que más les acomode de acuerdo a sus antecedentes. Bien, bajo esa condición aquí estamos manejando nuevamente lo que era una función discreta en tiempo, ¿verdad? Una función que puede ser digital en el momento en que ya tengamos nosotros los niveles de cuantización, es decir, esta función digital que inicialmente es discreta en tiempo y también discreta en amplitud. Tendríamos nosotros la consideración de que estas se generan a partir precisamente de manejar una función, como hasta el momento lo han manejado, como una f de t minúscula, de un tiempo continuo, ¿verdad? Como lo han manejado hasta el momento, que está siendo evaluada en ciertos valores de tiempo, que estamos llamando t mayúscula subíndice n, ¿sí? T mayúscula subíndice n, que está representado aquí con todos estos valores, T mayúscula menos 2, T mayúscula menos 1, T mayúscula 0, T mayúscula 1, T mayúscula 2, etcétera, ¿cierto? Esos son los tiempos específicos donde la función digital existe, ¿sí? Solamente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si dijéramos en este tiempo que estoy señalando con el cursor, si ustedes me dijeran que vale 0, pues no, si vale 0, entonces estamos hablando de una función continua, ¿verdad? ¿No? Simplemente no está definida. La función discreta en tiempo, la función digital, solamente existen en tiempos específicos. Estamos representando con este valor de mayúsculas de índice n. Y obviamente a cada valor le corresponde la función en cuanto a los valores que representan. Esto es, los valores de la función en cada tiempo específico. ¿Sí? ¿Qué pueden ser valores? Positivos, iguales a 0 o negativos. ¿Ok? Esto es lo que tenemos
como comúnmente sería una función digital. Aquí, hasta este punto, nosotros manejamos los tiempos específicos como T subíndice n minúscula, porque no necesariamente tenemos que partir del hecho de que estos tiempos estén uniformemente distribuidos, es decir, que la distancia entre tiempos subsecuentes donde la función existe definida sea el mismo, ¿sí? Puede ser cualquier valor de tiempo, por eso lo manejamos con un subíndice. Es un conjunto discreto de valores de tiempo. No necesariamente están uniformemente distribuidos. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos esa condición de que el tiempo entre ellos sea constante? Nuestra función f subíndice, perdón, f de t mayúscula subíndice n, la podemos convertir en una f nt y, obviamente, por definición, igual a f de n. Es decir, cuando el tiempo entre muestras es el mismo, es decir, es constante, cuando el tiempo entre muestras subsecuentes es el mismo, están a la misma distancia de tiempo, sobre todo si hablamos de un proceso de muestreo, de generación de esta función a través del muestreo de una función continua, de una función analógica, ¿sí? Si el tiempo entre muestras es el mismo, lo que han llamado ustedes como tiempo de muestreo, hasta el momento del manejo del muestreo de señales analógicas, si este tiempo entre muestras consecutivas, adyacentes, es el mismo, entonces nuestra f de t subíndice mayúscula n se convierte, o la podemos identificar como f de nt. ¿Por qué? Porque el tiempo, al ser constante, vamos a manejar múltiplos de ese tiempo entre las muestras, que es constante, e inclusive lo podemos manejar de manera implícita, ni siquiera mencionarlo. Si es que lo requerimos, bueno, simplemente lo multiplicamos por el valor n representa. Y eso nos lleva a esta representación. Es decir, ya no hablamos de una f de n, perdón, de t subíndice n mayúscula, sino una f de nt o simplemente una f de n. Es decir, a la misma función que está acá en la parte superior, ahora le vamos a llamar f de nt o f de n, porque entonces la variable ya no va a ser el valor de tiempo continuo, sino va a ser los múltiplos del tiempo entre muestras, que es constante, de manera explícita, o bien de manera implícita, simplemente n. ¿Sí? Y con eso entonces lo tenemos aquí ejemplificado. Tendríamos ya no que el valor de t índice menos 2, sino el valor de menos 2t, o simplemente el valor de menos 2, para los cuales son los tiempos en los que la función está definida. Tiempo t subíndice 1, ¿ah? Pues ya nada más va a ser simplemente t mayúscula o 1, ¿sí? T subíndice 6, por ejemplo, como lo teníamos en la primera parte, sería, bueno, aquí está, aquí hay un error, si lo notan, en estos últimos, aquí sería 6t, ¿no? 6 por t, o bien 6. Entonces, aquí hay, a partir de t subíndice 5, aquí hay un error, sería 5t, 6t, 7t y 8t. ¿Ok? Les aviso para que tomen nota y no se vayan con el error. ¿Sí? Es más, no es a partir de subíndice 5, sino de subíndice 4, estoy viendo aquí. Aquí es de 3t. Aquí sí, hasta aquí va bien. 0t, 2t, 3t. Aquí deben ser los múltiplos de t mayor. ¿Ok? Y obviamente, dígame, alguien quiso... Profe, perdón que lo moleste, es que me mencionan dos compañeros que están solicitando entrar a la sesión. A ver, déjenme ver. Ok, ya le damos acceso. Ya está.
Gracias, compañero. Lo que pasa es que como lo estoy viendo yo acá en ustedes, pues no me percato del punto. No me avisó. No, está igual. Ok, gracias, compañero. Ya le dimos acceso. Bien. Entonces, decíamos que aquí hay este error, entonces simplemente lo manejan. Y la función, pues obviamente ya no va a ser una función definida, por ejemplo, aquí como f de t subíndice menos 1, sino como f de menos 2, perdón, aquí es, bueno, aquí sería t subíndice menos 1, menos 2 sería, más bien es un 2. Y aquí sería f de menos 2t o f de menos 2 simple. En t igual con t subíndice 0, pues sería 0 como valor de la variable, 0 también como valor de la variable, porque 0 por t pues nos daría 0. Y aquí sería f de 0 y f de 0. Es decir, aquí está ejemplificándose cómo se manejaría, siempre y cuando el tiempo entre muestras sea uniforme, sea constante, es decir, que el tiempo que separa a los valores en donde la función está definida sea constante. Si no, ahora sí que tendríamos que recurrir a esta identificación. Por eso les hago la aclaración, porque todo depende del tiempo entre muestras. Si este es constante, podemos llegar a este segundo caso, ¿sí? Pero si no, pues tendremos que ir a la forma básica, que sería f de t subíndice e. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense las ventajas que se tiene cuando el tiempo entre muestras es constante, es decir, los tiempos en los cuales la función está definida están uniformemente distribuidos, nos permite manejarlo como un valor de n, de un múltiplo de ese tiempo entre muestras constante, o simplemente como un valor entero, un valor n. Es decir, para las funciones discretas, ya no vamos a manejar el tiempo t continuo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, salvo cuando hay una conversión hacia formas analógicas. Pero de entrada, el tiempo que ustedes han manejado hasta el momento como una forma continua, ahora se va a convertir en una forma discreta. Es decir, t minúscula es la variable de tiempo de las formas analógicas, mientras que n va a ser la variable de tiempo de las formas discretas. Pero además este valor de n tiene una característica, es decir, tiene que ser un valor entero. Nuestra variable de tiempo, ¿verdad?, tiene que ser un valor entero. Tanto n o como un múltiplo entero de t mayúscula cuando el tiempo entre muestras es constante, ¿verdad? O bien, inclusive, en este caso, como un subíndice entero de los valores en los cuales la función discreta está definida. ¿Ok? Y eso nos lleva a una forma de representación. La forma de representación básica de las formas digitales es precisamente, como lo dice aquí, como secuencias. Ustedes ya han trabajado con ese tipo de elementos, que de alguna forma lo han manejado, inclusive en algún examen de admisión o alguna condición. Recuerden que siempre les preguntan, a ver, tienen ustedes 3 valores de una secuencia, obtengan el cuarto valor o el quinto valor, no lo sé. ¿Sí? Eso es de alguna forma el contacto de las formas. La forma matemática de representación va a ser a través de secuencias que pueden tener implícito el valor del tiempo entre muestras, ¿verdad?, o de manera explícita, nt, como ya lo comentamos. Y eso va a ser para todo, ¿verdad?, cualquier valor de n que sea perteneciente a los valores enteros positivos y negativos y 0. ¿Sí? Entonces, la secuencia x de n es lo que nos representa una función digital o una función discreta en tiempo.
Las funciones discretas en tiempo, matemáticamente, las vamos a representar a través de secuencias, aunque también es válido referirse a x de n como el enésimo valor de la secuencia. O sea, esa es una licencia, digámoslo así, que se permite referirse a la secuencia en total, a todos los valores que asume la secuencia x de n, o a un valor en particular de la secuencia. Todo depende del contexto en el cual se trate. ¿Ok? ¿Y cómo podemos nosotros representar una secuencia? Bueno, esa secuencia, a diferencia de las formas analógicas que ustedes han manejado a través de funciones continuas en el tiempo t minúscula, que regularmente representan nada más funciones determinísticas, dado que una función aleatoria no puede ser representada en el tiempo precisamente por su característica de ser impredecible. En el caso de las funciones discretas en tiempo, hay varias formas de representarlas. ¿Cuáles son esas formas? Las que ya hemos comentado. La forma de secuencia o de enunciación, la forma de tabulación, la forma funcional, la forma recursiva y la forma general. ¿Sí? Y vamos a revisar las primeras. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, entonces vamos a interrumpir esta presentación y vamos a el siguiente elemento. Que es las secuencias o enunciación. Bien. La secuencia o de enunciación, el término enunciación, pues se quiere decir precisamente que se enuncien, que se presenten los valores, ¿verdad? Es la forma normal que ustedes han manejado para las secuencias, ¿sí? Es decir, se presentan a la secuencia con todos los valores, si es que es una secuencia finita, o al menos algunos valores en el caso de una secuencia de la cual se desconozcan o no se presenten ciertos valores. Por eso aquí, en este punto de la secuencia, tenemos varios ejemplos. Para una secuencia finita, pues es simplemente establecer los valores ordenados de la secuencia, es decir, aquí tenemos una secuencia finita que va desde n igual a menos 1 hasta n igual a 3, ¿verdad? De los cuales estamos mostrando los valores en orden creciente de su argumento, es decir, de la variable. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Al ser una secuencia finita, porque está en los cochetes encerrado todos los valores, significa que esta secuencia, fuera del valor de menos 1, o sea, para valores menores que menos 1, o menores iguales que menos 2, vale 0. Lo mismo que para valores mayores que 3 o mayores iguales que 4, vale 0. Aquí están todos y cada uno de los valores que integran a esta secuencia, que es una secuencia finita, acotada. ¿Cierto? El siguiente ejemplo es una secuencia desarrollada a la derecha. Es decir, aquí se presentan los valores exclusivamente de la secuencia, desde menos 2, menos 1, 0, 1, y los demás, después de 1, es decir, para n mayor o igual que 2, hasta infinito, pues o se desconocen o no se están estableciendo, pero se dice que esta secuencia x de n en este caso tiene valores después de n igual con 1. Es decir, aquí se dice que no se están mostrando, pero que las valores. Lo que sí es claro es que para valores menores que menos 2, es decir, menores o iguales que menos 3, la secuencia vale 0. ¿Por qué? Porque aquí
¿Ok? Pues aquí se están presentando algunos valores diciendo que la secuencia sigue después de n igual con 1. Lo mismo sucede de manera análoga con las secuencias desarrolladas a la izquierda. Aquí los puntos suspensivos van al inicio diciendo que para valores menores o iguales que -2, la secuencia tiene valores. No los estamos mostrando o no se conocen, pero tiene valores. ¿Sí? Se describen los valores para n igual a -1, igual a 0, igual a 1 y hasta n igual con 2. ¿Ok? Como aquí ya está cerrado, aquí el corchete está cerrado, significa que para valores de n mayores o iguales que 3, ¿sí? La secuencia vale. Por eso se le llama una secuencia desarrollada a la izquierda. ¿Sí? O bien, el último caso, una secuencia infinita, ¿verdad? Aunque ustedes pueden decir es que estas también son infinitas, sí, pero aquí más bien son infinitas, pero desarrolladas hacia valores mayores o valores menores. Infinita se refiere precisamente a decir que tanto en el caso de los valores previos en este ejemplo a n igual a -2 o superiores a n igual con 1, la secuencia tiene valores, pero no se conocen. ¿Sí? Simplemente estamos manejando, a ver, permítanme, y ahora sí. Decimos que aquí esta condición, esta circunstancia nos está diciendo que los valores previos a n igual con -2 o posteriores a n igual con 1 se tienen como desconocidos, aunque también esta representación se maneja mucho para secuencias periódicas. Recuerden ustedes que una secuencia periódica se repite y se repite, ¿verdad? Y podría ser estos valores que yo estoy manejando, el periodo sobre el cual la función se va a estar repitiendo tanto antes como después de este intervalo, ¿sí? Por eso, digamos, esta cuarta forma de representación también se maneja para secuencias periódicas, aunque no es exclusivo, puede ser una secuencia infinita del cual nada más estamos tomando los valores que nos consta o que tenemos precisamente referidos. Simplemente o no se conocen los valores anteriores y posteriores, o bien se trata de una secuencia periódica. ¿Sí? Aquí son formas generales sobre las cuales nosotros estamos trabajando. Noten, por ejemplo, que hay una condición importante. Aquí ya vimos que los corchetes, los símbolos de puntos suspensivos, nos determinan el tipo de secuencia. Pero también, ya una vez con los valores establecidos o conocidos, de alguna manera tenemos un punto de referencia. Ese punto de referencia es el origen, que puede ser marcado con una flecha o con un punto debajo de la posición de x de 0 o por encima de ese valor también x de 0. Es decir, te los pongo en esta condición, ¿por qué? Porque al final de cuentas los autores a veces así lo manejan. Cuando ustedes vean, siempre busquen una forma indicativa de quién es x de 0, porque de otra manera, si no tenemos este punto de referencia, no sabemos a quién corresponden esos valores que estamos enlistando, que estamos enunciando de manera secuencial. ¿Ok? Le repito, les pongo los casos posibles por un punto o una flecha. ¿Por qué? Porque eso ya es selección de la persona que presenta la información. Para establecer esto, voy a interrumpir. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo precisamente de esa forma de representación, para que les quede más claro. ¿Sí? Vamos a representar una secuencia finita. Ya creo que el hecho de que está desarrollada a la izquierda o la derecha, ustedes lo pueden ejercitar. Y es bastante claro, ¿no?
Vamos a pensar en una secuencia x de n de 0.5 menos 2.33, 0, no sé, 0.77, 7, menos 9, y vamos a ponerle 1.02. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una secuencia que yo estoy manejando, ¿verdad? Donde estoy enunciando, la secuencia obviamente es finita, porque los corchetes en sus extremos, ¿verdad? En los puntos extremos no tiene puntos suspensivos, es decir, son todos los valores. Fuera de esos valores, la secuencia vale 0, porque es una secuencia finita. Entonces yo les preguntaría, ¿cuánto vale x de 3? 0. ¿0? ¿Coinciden, compañeros? 1.02. 1.02. ¿Quién da más? Cualquiera de los que ustedes me están diciendo están en un error. ¿Por qué? Porque no he puesto, ¿qué? El origen. Lo hice a propósito, precisamente para que cayeran. Siempre que sea una forma de enunciación, siempre que se represente el listado de una secuencia finita, desarrollada a la derecha, desarrollada a la izquierda, infinita o periódica, siempre tenemos que manejar el origen. Esto es x de 0. ¿Sí? Ahora bien, ahora sí, les pregunto, ¿cuánto vale? ¿Qué les había preguntado? ¿Cuánto vale x de 2? ¿Cuánto X vale de 3. X de, bueno, ¿cuánto vale x de 3? 0.77. X de 1, x de 2. Ah, sí, es cierto. No, 9, ¿cierto? ¿Eh? O sea, este es el punto de referencia, este es el origen, y de ahí para allá me puedo ir en los términos. Siempre deben de buscar el origen. Cierren por ahí un micrófono que se quedó abierto. Gracias. Deseamos que siempre deben de buscar el origen, y de ahí x1, x2, x3 sería menos 9. ¿Ok? ¿Cuánto vale x de menos 2? No hay. No aparece. Entonces, ¿cuánto vale? Pues no podríamos saber el valor, Vale ¿no? 0. Vale 0. 0. Aquí están todos los valores que nosotros tenemos, ¿sí? Y si no están en estos valores, debe valer 0, porque la secuencia es una secuencia finita, ¿sí? Si yo les hubiera puesto puntos suspensivos antes, entonces sí me pueden decir, pues no lo conocemos. Pero aquí la respuesta es clara. X de menos 2 está fuera de este rango que yo estoy manejando, como una secuencia finita, entonces vale 0. ¿Ok? Y como alternativa, también pueden encontrar esto. Vamos a repetir aquí la secuencia. La misma secuencia. ¿Sí? Fíjense, hay una diferencia. Aquí no puse el 0 de x de 1, sería, ¿verdad? X de 1 vale 0. No lo pongo comillas consecutivas. También es una forma en la cual se pueden ustedes encontrar las formas de enunciación. ¿Sí? No es necesario que pongan 0, 0, 0. Simplemente cuando encuentren comillas consecutivas, lo que va a pasar es que deben de asumir que el valor está dentro del rango y además es igual a. ¿Sí? Comentaba yo la sesión anterior, esto puede significar o parecer trivial,
pero lo tenemos que manejar porque no están acostumbrados a este tipo de representaciones. Están acostumbrados a manejar formas continuas. Pero aquí, fíjense, como ya hemos aprendido, hemos encontrado ciertas condiciones que son inambiguas y así tiene que ser para las funciones discretas. Esta y esta forma de representación son equivalentes. Si yo tuviera más ceros dentro de la enunciación de la secuencia, podría usar las comas consecutivas, tantas como yo necesite. Te los digo, ¿por qué? Porque así lo van a encontrar en los textos. Ahora sí que eso ya depende de los autores. Todas son válidas y además son inambiguas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, A ver. ¿cómo sabemos cuál es el origen? ¿O nos lo van a anunciar antes? Le estoy diciendo que tiene que estar marcado con una flechita, Es por un propuesto. punto, o por un punto, puede ir arriba también. Hay autores que así lo manejan. Si les muestro otra vez el elemento que compartimos, a ver, lo volvemos a poner. Lo volvemos a poner. Ahí va. Este puntito, esta flechita, este puntito, acá esta flechita arriba o este punto arriba, todas apuntan ¿a quién? A x de 0. O sea, cuando les describan una función de este tipo, digan, bueno, ¿cuál es el origen? Si no lo ven, tienen que indicárselo. ¿Ok? Esa era mi duda. Vale, gracias, profe. Y como pudieron también darse cuenta en el ejemplo que usamos, ven que los valores de la secuencia no necesariamente son enteros, ¿verdad? Porque mucha gente dice, oiga, ¿es que tienen que ser valores enteros? No, los valores que tienen que ser enteros son los de la variable de tiempo, el valor de n. Estos valores pueden ser cualesquiera, ya lo vimos aquí con el ejemplo, .02, menos 9, etcétera, o sea, menos, ¿qué puse? Ya ni me acuerdo qué es. Menos 2.33. Y así pueden ustedes hacer su descripción, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien. La segunda forma, ahora, ustedes podrán decir, oiga, pero esto es muy latoso, ¿no? Sí, pues sí, pero yo les preguntaría, si es una secuencia aleatoria, una secuencia que ustedes están obteniendo de una serie de lecturas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el número de personas que se vacunaron en 30 minutos, por decir algo, ¿no? Ahora que están de moda los centros de vacunación, pues eso es variable, ¿verdad? A veces son 20, a veces son 30, no lo sé. Obviamente ahí son valores también enteros, pero vamos a pensar que en una temperatura X, ¿cuáles son las lecturas que se manejan? Pues tales y tales y tales. ¿Ok? O sea, también pueden ser valores reales. La única forma de descripción de esas funciones aleatorias es de forma discreta y no necesariamente se tiene una relación entre los valores que integran la secuencia. ¿Sí? Si la tienen, bueno, pues qué bueno, eso significa que hay una relación y que se puede manejar otro tipo de representación. Pero para secuencias aleatorias, la forma de enunciación o de establecer cuáles son los valores de la secuencia va a ser el único, la única opción. ¿Ok? Bien. Entonces pasamos a la siguiente forma de representación, que es la tabuación. Dígame, ¿alguien quiere preguntar? No. Bueno, simplemente la manipulación de un micrófono que está abierto, o no sé. Decíamos entonces que la segunda forma de representación que vamos a revisar es la de tabulación. La tabulación es similar a la forma
a la forma de enunciación. Y digo similar porque el término tabulación viene de tabla, ¿sí? Aquí, la secuencia, yo puse unos ejemplos que en la forma de tabulación hice manejar de la misma manera, así que cuando tengan el material lo pueden ver ya con más calmita, pero los mismos ejemplos que puse de una secuencia finita, desarrollada a la derecha, desarrollada a la izquierda o infinita, son los mismos que manejé para la tabulación, ¿sí? Por eso aquí dice idem secuencia, es a la de la secuencia. Es decir, aquí también tenemos una secuencia finita, una secuencia desarrollada a la derecha, una secuencia desarrollada a la izquierda y una secuencia infinita. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues una tabla que relaciona a los valores de la variable, ¿verdad? N, con los valores de la función de esa variable, es decir, de x de n. Y de alguna manera, aquí tenemos precisamente 4 ejemplos que vimos en la forma de enunciación. Como que se oye un ruidito por ahí, no sé si lo perciban ustedes. Entonces, por ahí algún micrófono, chéquenlo. Ya se desapareció, gracias. Decíamos que aquí nos relaciona directamente con una tabla los valores de la variable enésima y los valores de la función. ¿Verdad? Los valores de la variable de tiempo n y los valores de la función. Es decir, yo puedo establecer una tabla donde se tiene una relación directa entre los valores de la variable y los valores de la función. Tablas que pueden ser verticales, y en este caso por espacio, pues lo manejamos de manera donde en un grupo de celdas están los valores de la variable, esto sí, siempre enteros, ¿sí? Y los valores de la función, que es precisamente los valores que asume la función para cada uno de los términos. Es decir, tenemos para -1, pues tenemos x de -1, para 0, x de 0, para 1, x de 1, etcétera, ¿verdad? Este es un ejemplo de una secuencia finita porque los valores que se tiene aquí de la variable que van de -1 a 3, ¿verdad? No más allá, me indica que estos son los únicos valores que tengo en la función. Y al ser estos todos los valores descritos, significa que los valores de la secuencia fuera del rango, en este ejemplo, 1 a 3, valen 0. Para una secuencia desarrollada a la derecha, por ejemplo, aquí tendríamos para n igual a -2, -1, 0 y 1, los valores correspondientes, x de -2, x de -1, x de 0 y x de 1. Pero para los valores de n mayores que 1, dice mayores que 1, la secuencia está indefinida. Sí tiene valores, ¿verdad? Pero no los estamos estableciendo porque no los conocemos o no queremos mostrarlos, no lo sé. Ya la razón implicaría saber el contexto de este ejemplo. Pero al final de cuentas, aquí se está estableciendo precisamente que la secuencia se desarrolla hacia la derecha. ¿Ok? Significa que para valores menores que -2 o menores iguales que -3, la secuencia vale 0 porque aquí está. ¿No? Los valores para n, aquí pusimos n mayor que 1, también podríamos poner como más en los ejemplos más adelante. Vamos a ver que n también puede ser mayor o igual a 2, ¿no? Si le pongo el igual, ya tengo que establecer el valor preciso. Si lo pongo simplemente como mayor a 1, como yo sé que esta variable solamente asume valores enteros, puedo manejarlo de esa forma. Y de hecho, aquí lo tenemos en el siguiente ejemplo. Es precisamente el de una desarrollada a la izquierda. Y la variable está n con valores enteros. Nos dice que para valores de n menores o iguales que -2, ¿no? La secuencia no está definida, pero aquí tenemos presentes el valor de -1, 0, 1 y 2.
¿sí? Y para una forma infinita, ¿verdad? Para una forma infinita, tenemos los valores previos al rango. Aquí tenemos el rango de -2, -1, 0 y 1. Bueno, para el rango mayor que aquí sería para el valor de n menor que -1, perdón, que -2, es decir, de menos infinito a -3, o acá, como lo pusimos, para n mayor o igual que 2, ¿cierto? Entonces, se pueden combinar, se pueden manejar, lo pueden encontrar de muchas formas. Y esta forma infinita regularmente, como les comentaba yo, se maneja para formas periódicas, aunque no es su único uso. ¿Ok? Prácticamente los mismos ejemplos, pero lo que sí podemos notar es su condición. En ambos casos se tiene que describir de manera explícita los valores que asumen. ¿Alguna pregunta por ahí? Porque los noto quietos. Hay por ahí un micrófono. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, profe, Bien. en tabulación no se debe de marcar el origen. ¿No? ¿Por qué cree usted que no? Bueno, esa es Aquí mi tengo duda. el origen, tengo la manera explícita, No, o sea, igual todos los que valores. con la flechita o con el punto. Pero ahí ya dice, No, ¿por qué? Si aquí ya tengo los valores de la variable. Los valores de la variable están directamente relacionados con el valor de la función, ¿no? Acá lo requerimos, en la forma secuencial lo requerimos, porque a partir de aquí tenemos que saber qué valor necesitamos y contar, ¿sí? Este me da el punto de referencia, el origen, para saber cuánto vale cada uno de los valores. Una vez que los tengo presentes, los debo de manejar, pero en la forma de tabulación, todo el tiempo estoy relacionando el valor de la variable n con el valor de la función x, ¿no? Sí, ya le entendí, profe, gracias. Ok. Bien, y ya que tocó el tema su compañero, iba a hacer yo un ejemplo, pero ya que lo tocó, vamos a hacer el mismo ejemplo que puse en el pizarrón, lo vamos a hacer en forma tabular. Pero ya para no interrumpir este manejo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les preguntaría, ¿qué diferencia encuentran en las? Ya su compañero notó algo. Dice, bueno, es que acá sí requerimos el origen en la forma secuencial, y en la tabulación, como también lo apoyó la compañera que intervenir, al final de cuentas siempre tenemos la relación entre el valor de n y x de n, ¿cierto? Esa es una diferencia que es importante, sobre todo porque eso es lo que da origen al concepto de acceso de información de forma secuencial, ¿sí? Y de forma directa. Como su compañero lo va a entender, y ustedes ya lo captaron, en la forma secuencial yo conozco el origen, y si me piden un valor, bueno, a partir de este origen yo voy a seleccionar la información que me están pidiendo. Si yo quiero saber la información de una secuencia, pues voy al origen y secuencialmente, de manera ordenada, voy a buscar el valor que necesito, ya sea posterior a ese origen o anterior a ese origen, ¿cierto? Pero siempre tengo que irme al origen. Forma directa, ¿no? En la forma directa, simplemente busco el valor de la variable que necesito y automáticamente ahí, en esa tabla, tengo el valor de la función. A este tipo de acceso es lo que se le conoce como acceso directo, ¿sí? O en algunos casos, ya más específicos, indexado, es decir, aquí yo necesito partir de un origen
Y a partir de ese origen buscar la información antes o después de ese punto que yo necesito. En la forma de tabulación el acceso es directo, simplemente voy al valor de n y conozco el valor de la función. ¿Sí? Al final de cuentas, es un acceso directo. La forma de enunciación es secuencial a partir del origen. La situación que ambas comparten es que en ambos casos, en la forma de enunciación o de tabulación, siempre se tienen que describir los valores de la secuencia. Y sí es inevitable. ¿Sí? El acceso en tabulación es directo. Ustedes podrían decir, oiga, pues entonces, ¿para qué queremos la secuencia? Bueno, yo les preguntaría, ¿qué es más fácil? ¿Enlistar, hacer una lista de valores o hacer una tabla? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Es más fácil nada más enunciarlos, ¿sí? Poner el origen y ahí está la información. Hacer una tabla, poner una relación, un índice, un acceso directo tiene costo. ¿Cuál es el beneficio? Que la tabulación, al ser de un acceso directo, yo no tengo que buscarla más que el valor de la variable. En el caso de enunciación, sí tengo que partir y buscar la información antes o después de esa referencia, o en esa misma referencia, finalmente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta? Bien, entonces vamos, como les había comentado, vamos a hacer el ejemplo, el mismo ejemplo que vimos de forma de enunciación. Vamos a hacerlo en forma de tabulación, ¿no? N, X de N, aquí sería D menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, nada más. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, aquí sería 0.5 menos 2.33, 0, 0.777, menos 9 y 1.0. ¿Cierto? Es el mismo ejemplo, nada más que aquí, a diferencia del ejemplo de enunciación, pues el acceso es directo. ¿En cuánto vale X de 4? Bueno, voy a 4 y vale 1. ¿Cuánto vale X de 2.770? ¿Cuánto vale X de 6? Vale 0. ¿Okay? Y también podría tener un equivalente de esta representación por tabulación. Saltándome el valor de 1. ¿Sí? Es decir, esta representación por tabulación sería equivalente a la primera. Saltándome el valor de 1, ¿por qué? Pues porque vale porque vale 0. Y me ahorro esa representación, ¿cierto? Si no lo encuentro en los valores de la variable, pues es porque vale 0. Perdón. Es la misma tabulación, nada más que aquí suprimí, en el segundo caso, el valor en la celda correspondiente al valor de n igual con 1. ¿Por qué? Pues porque vale 0. ¿Ok? ¿Alguna Profesor, pregunta? yo. Sí, dígame. Entonces, en este caso, los valores que valen 0 solamente desaparecerían la casilla. Sí, así como lo manejamos de forma finita, pues también podemos eliminar casillas, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil que eso suceda, pero porque al final de cuentas, si el acceso lo maneja usted ahí, pues va a decir, ves que este valor no existe, está bien, no hay ningún problema. Ya cuando es indexado, ahí sí no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque los índices son continuos. Es un ejemplo nada más. Ok, gracias. Ándale, pues. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, entonces, como lo comentábamos, las formas de enunciación y de tabulación son muy similares, pero en ambos casos se tiene que describir los valores que asume la función como tal. Es un poco latoso, pero a veces no queda de otra más que usarlos. Y hay diferencias en cuanto a su acceso. El acceso por enunciación secuencial, es decir, guiándonos por un origen, que siempre es X es 0, y un acceso directo. El costo, estos son más tardados, más laboriosos de construir que la enunciación, pero el acceso de la tabulación. Repito, si se trata de una secuencia aleatoria, pues a veces no queda de otro. No queda de otro. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a poner el siguiente material, que sería la otra forma, la tercera forma de representación. Es forma funcional. Como su nombre lo indica, es una forma, ¿no?, a través de una función. Esta forma funcional también a veces se conoce como forma cerrada. ¿Por qué? Porque de alguna manera está basada en una expresión matemática que simplemente se tiene que evaluar para conocer los valores de la secuencia, el valor que nos interese de la secuencia. Eso se hace regularmente a través de funciones. Funciones como las que ustedes han manejado en los sistemas analógicos, ¿sí? Funciones como las que han trabajado, exponenciales, escalón unitario, rampa, todas esas funciones que han utilizado ustedes en las formas, perdón, analógicas, ahora lo van a poder utilizar en las formas más discretas en tiempo. La única limitante, al igual que en el caso de las formas analógicas, es que se usa para funciones determinísticas. Ahí sí, no hay de otra más que la función debe de ser determinística, si no, no estaría asociada a una función. Y aunque en algunos casos puedan decir, es que hay funciones pseudoaleatorias, sí son pseudoaleatorias, porque tienen un patrón de conducta muy difícil de repetir, pero al final de cuentas son determinísticas, ¿sí? Pero no hay mucho problema, ya vimos que la forma secuencial o de enunciación y la forma de tabulación nos puede servir para las formas aleatorias. Aquí vamos a caer en el punto de lo que ustedes han manejado regularmente, funciones determinísticas, ¿ah? Y obviamente hay un grupo específico de funciones que se han manejado, que ustedes han manejado en los casos analógicos, que pueden ser utilizadas, ¿verdad?, en su contraparte discreta, es decir, las versiones discretas. Y fíjense que en algunos casos, las formas discretas son más sencillas, las formas continuas de la misma función, o sea, la presentación de una función analógica y de una continua en tiempo y de una función digital o discreta en tiempo. En algunos casos la forma digital es muy sencilla, más sencilla que la analógica, pero en algunos casos las formas analógicas son más sencillas que las discretas en tiempo. Vamos a ir analizando algunas, de hecho, vamos a ver nada más algunas de ellas aquí en esta sesión, para dejar, ¿cómo se llama?, el comportamiento de algunas otras, sobre todo de las funciones senoidales y exponenciales complejas, que les voy a dejar que le echen una revisadita ahí. No que me envíen un reporte, simplemente que le echen una revisadita, no es para que lo entreguen,
simplemente para que la siguiente sesión, la sesión del día de mañana, hablemos de las funciones senoidales y exponenciales complejas de este sentido. Ok, al final de la sesión les voy a indicar ya precisamente. Pero vamos a ver, repito, algunas de esas funciones básicas y unas funciones elementales. Y empezamos con la muestra unitaria. Fíjense, la muestra unitaria es una función que se describe como una función que vale 1 cuando n es igual a 0. Y vale 0 para cualquier otro caso, es decir, cuando n es diferente de 0. Aquí tenemos la definición y la gráfica, ¿sí? Muestra unitaria. Y está representada por una delta, ¿verdad?, minúscula, una letra griega, delta minúscula. Esa letra delta, ¿qué les recuerda en el caso continuo? A la función delta de Dirac. La delta de Dirac, es decir, es una función que continua en tiempo, que ¿qué características tiene? ¿Cómo definen la función delta de Dirac en el caso continuo? Yo lo voy a interrumpir. Okay. Acá en el... Esto es recordatorio. Pues. ¿Un unitario? A ver. La delta de T, ¿qué características tiene? Duración, 0. Amplitud, infinita. Área, unitaria. ¿Qué significa eso? Que si ustedes integran una función delta de T, esta es una función continua en tiempo. De T, el resultado tiene que ser 1. ¿Cierto? Es una función conocida como función generalizada, un grupo de funciones generalizadas, que se utiliza mucho, sobre todo en el manejo del límite. Es decir, pueden partir de un pulso rectangular, al cual la van haciendo la duración más pequeña, para que su duración llegue a 0 en el límite, y una amplitud infinita que puede tener una magnitud, pero que al integrarse vale 1. Y con toda la complejidad que tienen las funciones características o funciones generalizadas, como ustedes lo tienen. Tiene un concepto matemático manejado a través del límite y que tiene todas esas consideraciones, ¿cierto? Pues fíjense que en el caso discreto, en tiempo, es bastante simple, ¿no? Ahora, aquí les voy a hacer una aclaración porque en alguna ocasión un compañero de la academia me comentó eso. Dice, es que yo a esta muestra unitaria regularmente le llamo función impulso discreto. No es un impulso como tal, no es como el impulso analógico, y este compañero me dijo, es que ya me puse a buscar el término impulso discreto y no lo encuentro en ningún lado, ni googleándolo. Le digo, no, pues es que no lo vas a encontrar. Esa es una licencia que me permití, yo leo, porque realmente nos representa el equivalente de una función impulso analógica, pero que la mayoría de la gente que trata procesamiento le llama muestra unitaria. ¿Por qué? Pues porque es una muestra, es un valor de una muestra aislada que se toma en un tiempo específico. Cuando su argumento vale 0, o n es igual a 0 es cuando vale 1 la función, y fuera de ese caso no existe.
Y todos lo tratan como muestra unitaria, pero como yo les digo, y como lo vamos a ver más adelante, ya en más avanzado el curso, ¿cómo puedes hablarle a los alumnos de una respuesta impulso si no hay un impulso, una función que se le denomina impulso en la forma discreta? No tiene sentido, ¿no? Ni modo que le digamos, respuesta muestra unitaria en el origen. Definitivamente no, ¿cierto? Entonces, es una pequeña licencia que me permito compartir con ustedes. Si ustedes le quieren llamar muestra unitaria, no hay ningún problema. Si le quieren llamar impulso discreto, también no hay ningún problema. Lo que sí les puedo decir que el término impulso discreto no lo van a encontrar, ¿sí? Pero es como les digo, y lo van a justificar ustedes más adelante cuando hablemos de una respuesta a impulso. Van a decir, ¿y cuál es el impulso? Ah, pues es la muestra unitaria en el origen. Es simplemente una relación de ideas. Pero vean qué diferente es esta definición tan sencilla, una gráfica tan sencilla, a comparación de lo que es la forma del impulso analógico. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí no tiene una flechita, como regularmente lo han manejado con la delta de t minúscula, con la función impulso, la delta de Dirac. No tiene esa flechita, porque la flecha de la delta de Dirac dice que su amplitud tiene infinito. Aquí no, aquí su amplitud es 1, así de simple. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra función importante se maneja o han manejado ustedes? Ah, pues la función escalón unitario. Nada más que este va a ser un escalón unitario discreto. ¿Cómo se define? Como U de n igual a 1 para valores de n mayores iguales que 1, perdón, o mayores iguales que 0, y 0 para cualquier valor menor que 0, ¿cierto? Es decir, como su gráfica lo indica, es una función que vale 1 a partir de 0, ¿va? Hasta infinito, 0, 1, 2, 3, hasta infinito. La función vale 1, ¿sí? Y vale 0 para valores menores que 0, es decir, desde menos infinito hasta menos 1. ¿Sí? Esta sí es muy parecida a la forma analógica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el caso de las funciones delta de Dirac, delta de t y u de t, el escalón unitario continuo, existen relaciones entre ellas, pero al tratarse de funciones, ¿verdad? Características, funciones generalizadas, esta relación es un poquito compleja, ¿sí? Es un poco compleja, no es fácil entenderla. Sin embargo, fíjense, en el caso discreto, yo puedo representar a una en términos de la otra. Por ejemplo, delta de n, yo la puedo representar como la diferencia de escalón unitario, ¿verdad? Discreto, menos un escalón unitario desplazado una muestra. Es decir, yo puedo sustituir delta de n por esta equivalencia, u de n menos u de n menos 1. Esta forma es bastante sencillita, ¿no? No creo que ahorita lo vemos. Pero esta interpretación es bastante sencilla. La función escalón unitario discreto en términos de la muestra unitaria, esta sí puede parecer un poquito más compleja, porque dicen que yo la puedo representar en términos de muestras unitarias, ¿verdad? Como la suma de muestras unitarias de argumento K, que va desde menos infinito hasta n minúsculo. Suena muy complejo, pero no lo es, fíjese, no lo es bastante sencillo. Pero esta es la relación que puede existir entre estas dos funciones discretas.
la muestra unitaria o impulso discreto, como lo llamo yo, y la función escalón unitario discreto. Esa relación, este manejo, ¿ah? Lo pueden estar. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a interpretarlo. Voy a poner esta pantalla completa porque sí me cuesta trabajo ver lo que les escribo. La pantalla, no en el pizarrón, en la pantalla para ver también ustedes. Aquí tenemos, digamos, la función delta y delta de t y u de t, la función escalón unitario continuo, tienen una relación bastante compleja, pero no vamos a hablar de ello. Vamos a interpretar lo que hemos manejado. Dijimos que delta de n, bueno, lo voy a poner en negro porque es claro. Delta de n es igual a u de n menos u de n menos 1. ¿Sí? Esto gráficamente creo que es la forma más sencillita. Nos dice que u de n pues es la función escalón unitario como la manejamos, ¿verdad? Vale 1 a partir de 0, ¿verdad? Y vale 0 a partir para valores menores que 0. Y u de n menos 1 sería esta función recorrida que un valor de la variable, ¿verdad? A partir de 1 y vale 0 antes de ese valor de 1. ¿Sí? Es decir, si a esta función, que es un escalón unitario sin desplazamiento, le quito o le resto una función escalón unitario desplazada a una muestra, es decir, que empiece a partir de 1, estos valores de 1 menos 1, 1 menos 1 y 1 me darían 0, y lo único que quedaría sería, ¿qué? La muestra unitaria en el origen, ¿cierto? ¿Sí? Creo que ahí no hay pierde, es bastante sencilla la operación. Ahora vamos por la otra que nos decía que ¿qué? Que u de n es igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta n minúscula de delta de k. ¿Sí? Esa es la expresión que representa el escalón unitario en términos de muestras unitarias. Bien, esta no es realmente una suma acumulativa, es una suma de, digamos, una sobreposición de funciones. ¿Por qué? Porque estas son funciones delta que están ubicadas en diferentes valores. Se requiere que el argumento sea igual a 0 para que la función, ¿verdad?, valga 1, como lo tenemos aquí. Entonces, veamos, si el valor de n, que es el valor de u de n, es negativo, fíjense, todas las deltas que yo voy a sumar desde 0 hasta ese valor n negativo es un valor negativo de argumento, es decir, todas las delta de k, desde menos infinito hasta el valor límite de esto, sería menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, todas las funciones muestra unitaria tendrían un argumento negativo, y nosotros sabemos que una delta de n vale 1 cuando n es igual a 0, y vale 0 para cualquier otro caso, es decir, todas caerían en el segundo caso, un argumento que no es igual a 0. Entonces quiere decir que todas las muestras unitarias que yo estoy sumando aquí valen 0. ¿Sí? Aunque sea un número infinito de ceros, eso me va a dar ¿qué? 0, ¿verdad? Es decir, si n es negativo, todas
las delta de K tienen argumento menor que 0, es decir, nunca van a llegar a 0, por lo tanto, valen 0. Y la suma, la U de n, vale 0. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si n es mayor o igual que 0? Si n es mayor o igual que 0, en toda la suma de funciones muestras impulsos, tengo, todas van a tener un argumento diferente de 0, excepto una. ¿Por qué? Porque esta n implica que en el rango desde menos infinito hasta este valor igual que 0 o mayor que 0, va a estar delta de 0. Y delta de 0 si vale ¿qué? 1. Es decir, voy a sumar puros ceros excepto un 1. Y esa suma siempre me va a dar ¿qué? 1, ¿verdad? Es decir, todas las delta de K tienen argumento diferente de 0, excepto, ¿quién? Pues delta de 0, que ya va a estar en este rango, que vale 1, por lo tanto, la sumatoria de delta de K, desde K igual a menos infinito hasta ese valor de n, que la definición vale 1. ¿Cierto? ¿Y esto qué me está diciendo? Está diciendo que esta función que yo obtengo por esta sumatoria vale 0 para valores negativos y vale 1 para valores mayores o iguales que 0. ¿No es la misma definición de la función escalón? Pues sí. Profe, ¿podría subir un poco el pizarrón? A ver, ahí. ¿Ahí sí lo ve? Sí, gracias. Sí, profe. Aquí lo importante es la reflexión, ¿no? Simplemente. No vamos a estar aquí, estamos comprobando algo, pero es simplemente justificar lo que ya dijimos, lo que vamos a aplicar. ¿Ok? Pero es todo lo que tenemos que manejar para representar una función o para entender el concepto. Todo esto sucede también con las funciones analógicas, pero a veces es más complejo. En este caso es más sencillo su prueba. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a pasar a mostrar donde estábamos. ¿Ah? Vamos a... Ay, perdón. Bien. Entonces, como podemos ver, la relación en el caso de esas representaciones de la muestra unitaria y función escalón unitario discreto es bastante sencilla. Otra función básica de las que ustedes han manejado, pues es la función lineal, ¿verdad? ¿Cuál es esa función lineal? Discreta en este caso, bueno, pues que x de n es igual a n. ¿Sí? Es decir, para n igual con 0, pues vale 0, para n igual con 1 vale 1, para n igual con 2 vale 2, para n igual con 3 vale 3.
Para n igual a -1 vale -1, para n igual a -2 vale -2, es decir, me describe un comportamiento lineal. Nada más que aquí solamente existe para valores de n. ¿Ok? Otra forma funcional sería una de mucho uso, pues una función exponencial real. ¿Sí? Una función exponencial real. ¿Verdad? Donde x de n es igual a la n. Es decir, donde el valor de a es cualquier valor real, ¿verdad? Es una de muy alto uso, lo han manejado en las funciones analógicas, las funciones exponenciales. A es un valor real y n pues es precisamente nuestra variable de tiempo. Ya lo dijimos, que aquí estamos manejando de manera implícita el valor de t mayúscula, ¿cierto? El valor de t mayúscula. Aquí no aparece, pero puede aparecer también, no hay ningún problema si es que esto no queremos manejar x de n. Aquí lo manejamos como a de n nada más. Comportamiento, pues el comportamiento depende del valor de a. ¿Sí? Y el valor de a es un valor que está entre 0 y 1, entre 0 y 1. ¿Verdad? La función es una función decreciente. Un ejemplo sencillo, cuando a es igual a 0.5. Si a es igual a 0.5, pues está entre 0 y 1. Entonces, 0.5 a la 0, pues me da 1. 0.5 a la 1, pues me da 0.5 al cuadrado, 0.25. 0.5 al cubo, 0.125. 0.5 a la cuarta, pues 0.625. 0.5 a la menos 1, pues sería el inverso de 0.5. El inverso de 0.5 es 2. 0.5 a la menos 2 sería el inverso de 0.25, que sería 4. 0.5 a la menos 3 sería el inverso de 0.125, que sería 8. Es decir, si a es un valor entre 0 y 1, es una función monótona decreciente. ¿Cierto? Si a es mayor que 1, es decir, es un valor de a mayor que 1, un ejemplo sencillo sería 2, por decir algo. La función x de n sería 2 a la 0, pues es 1. 2 a la 1, pues es 2. 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo es 8. 2 a la menos 1, es decir, sería 1/2, es 0.5. 2 a la menos 2, que sería 1 entre 4, 0.25. 2 a la menos 3 sería 1 entre 8, sería 1.125. Es decir, bajo estas condiciones, la función exponencial real es una función exponencial creciente, monótona. Pero ya aquí manejamos los valores de 0 a infinito. Bueno, pues nos faltan los valores de menos infinito a 0 o antes de 0. Y aquí tenemos lo siguiente, fíjense. Para un valor de a entre 0 y menos 1, considerando que es cualquier valor real, vamos a poner un valor real sencillo, pues 0.5. Fíjense, 0.5, menos, sería menos 0.5. Está entre 0 menos 0.5. Menos 0.5 a la 0, pues es 1. Menos 0.5 a la 1, pues es menos 0.5. Menos 0.5 al cuadrado, 0.25. Menos 0.5 al cubo, menos 0.125. Menos 0.5 a la cuarta, más 0.0625.
menos 0.5 a la menos 1 sería menos 2, menos 0.5 a la menos 2 más 4, menos 0.5 a la menos 3 es 8. Es decir, fíjense que en magnitud es similar a este caso, al caso de cuando A está entre 0 y 1, es decir, su magnitud es decreciente, pero su polaridad es alternar. Para valores de n pares, 0, 2, 4, bueno, 0 y pares, 2, 4, menos 2, también negativos, la función es positiva. ¿Sí? Mientras que para valores impares, la función es negativa. ¿Cierto? Y finalmente, para A menor que menos 1, pongamos un ejemplo sencillo, menos 2 es menor que menos 1, tendríamos que menos 2 a la 0, pues es 1, menos 2 a la 1, menos 2 al cuadrado, más 4, menos 2 al cubo, menos 8, menos 2 a la menos 1, menos 0.5, menos 2 a la menos 2, menos 0.25, menos 2 a la menos 3, menos 0.125. Es decir, es igual que este caso, ¿verdad? En cuanto a magnitud, la magnitud es creciente, pero su polaridad, ¿verdad?, es alternada. Es decir, para potencias pares o iguales a 0, como es 0, menos 2 o menos 2, la función es positiva. Pero para valores de n, perdón, impares, como es 1, menos 1, 3 y menos 3, la función es negativa. ¿Cierto? Entonces, como pueden ver, el caso discreto puede tener algunas diferencias, puede tener algunos casos que se deben de contemplar. En algunos casos se facilita, como lo hemos visto en el caso de muestra unitaria. Aquí, por ejemplo, pues sí, es importante saber cuál es el valor de A, para saber, sobre todo si A entra en el rango negativo, cómo se va a comportar nuestra función. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces vamos a dejar lo que había comentado. Esto no es para que me lo entreguen, es simplemente para que lo investiguen, ¿ok? Así como hemos visto esto, vamos a ver la siguiente sesión otro tipo de funciones que son importantes para el manejo de los sistemas digitales que vamos a trabajar, que son de alto uso, pero que sí quiero que investiguen. Ustedes han manejado señales senoidales, ¿cierto? El caso continuo, han manejado una x de t, que es A seno de omega 0t, y el caso todavía más general de las funciones periódicas de este tipo, que es las funciones exponenciales complejas, ¿cierto? ¿Cuáles serían los equivalentes en forma discreta? Bueno, pues sería x de n sería igual a ¿qué? A A seno de omega 0n, y x de n sería, en el caso de la exponencial compleja, a e a la j omega 0n. ¿Cierto? Bien. Ustedes que han trabajado con las primeras, con las formas continuas, saben que esas dos funciones son periódicas. La función senoidal, seno de omega 0t, función exponencial compleja a de e a la j omega 0t, son funciones periódicas. De hecho, esta es una representación de funciones, una combinación de funciones senoidales y cosenoidales.
Y esas funciones en continuas en tiempo son periódicas. Bueno, resulta que su equivalente discreto no siempre es periódico. Pueden ser periódicas, pueden no ser. Eso es lo que les encargo que averigüen. Con eso comenzamos la sesión. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, jóvenes, entonces esto no es necesario que me manden nada, no es necesario. Simplemente quiero que lo averigüen, porque es de un día para otro, por qué estas funciones pueden o no ser periódicas y bajo qué circunstancias son periódicas y bajo qué circunstancias no son periódicas. ¿Ok? Con eso empezamos la siguiente clase y vamos a ver las otras dos formas restantes de presentación, la forma recursiva y la forma general, y si nos da tiempo vamos a empezar vamos a ver también algunas cuestiones importantes de las progresiones aritméticas y geométricas. Si no hay preguntas, jóvenes, pues para no abusar de ustedes, ya nos pasamos 2 minutos. Dígame, ¿alguna pregunta? No, nada, me iba a decir gracias. ¿Qué, perdón? Nada, me iba a despedir, por eso. Ah, ok, bueno, si no hay otras preguntas, lo dejamos así y con esto empezamos la sesión siguiente. Les mando el enlace y el material para que nos vayamos, porque ya finalmente lo que esperaba que me entregaran ya hasta hoy se los cuídense mucho y estamos en contacto, jóvenes. Les mando el enlace.